Durante millones de años la naturaleza y en especial el río Duratón construyeron un espectacular paisaje, salvaje e indomable a la par que sereno. Un lugar, el de las hoces del río Duratón, que desde tiempos ancestrales ha atraído al ser humano no solo como lugar de protección física, sino también como espacio de retiro espiritual. Cuevas, anacoretas, ermitas, santos y conventos hacen que el Parque Natural de las Hoces sea también un lugar sagrado. Era como una pequeña catedral aún sin obispo, era un centro litúrgico para una congregación que habitaban y se refugiaban en las hoces del Duratón. De todas las poblaciones que han ido pasando por aquí y todas han ido utilizando los recursos que había en la zona para poder sobrevivir. No sé el motivo, pero a veces si tenemos esa percepción lo entendemos. Terreno tan abrupto a la vez y luego tan pacificador para nuestro espíritu. Las necrópolis que hacen que las siguientes generaciones vayan a honrar a sus muertos. Y luego todo es... Le llamo espíritu inquieto por la razón de que ha tenido unos avatares en la vida muy penosos. En su momento se destruyó, lo reedificó la reina Isabel la Católica. ¿Qué esconden los pasillos de un archivo? ¿Qué se oculta en los antiguos legajos? El Archivo Histórico Provincial de León guarda en sus estanterías cientos de historias. Algunas hablan de crímenes sin resolver, otras de venganzas personales o de historias familiares que nunca vieron la luz, pero que ahora, décadas después, son como el diario secreto, íntimo y privado de toda una provincia. Los archivos custodian la vida de las personas. Cuando naces, te inscriben en el registro civil y cuando mueres, te inscriben la defunción en el registro civil. La historia se repite y no aprendemos de ella, pues volvemos a errar en lo mismo que erraron hace 200 años. Tiene 42 kilómetros y medio de estantería. Ocupados hay 32 kilómetros. En todos los fondos documentales, especialmente en los relacionados con la Administración de Justicia, hay expedientes vinculados a historias oscuras, pero que es la vida cotidiana. Todo lo que a cualquier persona se le puede ocurrir, siempre hay información sobre ello. Y depende de lo que quieras investigar y de lo que quieras conocer, pero información hay seguro. El Parque Natural de las Hoces del Duratón es uno de esos lugares donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Más de 5.000 hectáreas donde habita la mayor colonia de buitre leonado de Europa. Un cañón de 100 metros de profundidad y 27 kilómetros de longitud convierte a este lugar en un capricho diseñado pacientemente por el agua durante millones de años. Pero estas hoces no son solo materia. Por algún motivo y desde tiempos ancestrales, personas de diferentes inquietudes, creencias y condiciones se han sentido atraídas por este lugar. Las hoces del río Duratón son un espacio sagrado, un verdadero santuario. Raúl, ¿dónde se encuentra el Parque Natural de las Hoces del río Duratón? Pues se encuentra en el nordeste de Segovia, entre Sepúlveda y la zona de Cantalejo, pegando Sebúlcor, que son los tres pueblos: Sebúlcor, Carrascal del Río y Sepúlveda. 5.074 hectáreas, de las cuales el eje fundamental es las hoces del río Duratón. Y bueno, las características fundamentales de este parque son la geografía, en este caso los cortados, que es lo más característico, los cortados kársticos. Es un cañón profundo, se han creado una serie de meandros que han creado unos hábitats muy específicos. Lo bonito es ver el parque natural desde la parte alta y desde la parte baja, que es donde podemos ver las poblaciones del buitre leonado. Tenemos una de las mayores colonias de Europa en esta zona, que son unas 732 parejas. Luego también tenemos en el mes de marzo la limoche y luego distintas aves.
¿sabes? Tenemos Águila Real, Búho Real, bueno, es un lugar importante a nivel, bueno, de todas las poblaciones que han ido existiendo en esta zona. Hay múltiples indicios de todas las poblaciones que han ido pasando por aquí y todas han ido utilizando los recursos que había en la zona para poder sobrevivir. Hay zonas que crean unas condiciones especiales para que la población se asentase en la parte alta, son unas zonas defensivas, y hay otras poblaciones, las más modernas, que han ido cogiendo las partes bajas, aprovechando la zona de huertas y demás. El parque está plagado de grutas, pequeñas cavernas de interior inaccesible. Algunas de ellas son producto de la naturaleza, pero otras podrían tener un origen humano. En Villaseca se localiza la conocida como Cueva de los Siete Altares. Para muchos estudiosos, este podría ser el primer templo cristiano de Segovia, uno de tantos que a partir del siglo VI protagonizó la revolución eremítica que trajo hasta aquí a decenas de anacoretas en busca de la oración y la soledad. ¿Es cierta esa tradición eremítica de las hoces del río Duratón, como por ejemplo San Frutos? Sí. Las hoces del Duratón son 23 kilómetros. Lleva el nombre de hoces por los meandros que recorre el río. ¿Pero qué es el río? No más que una arteria de vida. Lleva el agua, la vida es agua. El ser humano ha recorrido tantas ocasiones y en tantas épocas culturales este río que se han ido asentando poquito a poco. No sé el motivo, pero a veces si tenemos esa percepción lo entendemos. Terreno tan abrupto a la vez y luego tan pacificador para nuestro espíritu. La primera que tenemos es San Julián, seguimos con la Cueva de los Siete Altares. Las cuevas son importantes, las cuevas del Santero, las cuevas del Cura, todas ellas han sido asentamientos en diferentes, son como santuarios. Lo único que nos ha quedado son pequeñas ermitas románicas. La Calleja, la ermita de la Molinilla, el convento de la Hoz, San Frutos y terminamos las hoces con San Vicente. Es un atractivo, es tan brusco pero a la vez tan atractivo. O sea, era el río el que les traía hasta este lugar. Sí, el agua. Ellos en aquellos momentos de cuevas, el agua era primordial para beber, tanto hombres como animales. Toda la presencia sacralizada de este lugar única y exclusivamente se relaciona con el cristianismo. No. Antes del cristianismo había pequeños santuarios. Eso sí, están por investigar, pues en su mayoría sí. Es decir, que era un lugar que aunaba cosas que a lo mejor nosotros no somos capaces de sentir. Probablemente no tenemos la percepción esa de los de antes. Antes era curioso, pero nos defendíamos contra el medio. Éramos parte más del medio ambiente, de la naturaleza, del planeta. Ahora estamos un poco desarraigados del medio, tal vez un poco más competitivos. Ahora luchamos contra nosotros mismos. Las evidencias no dejan lugar a dudas. Este arco o esta repisa labrada en la piedra demuestran que son fruto de la actividad humana. Dos espacios bien diferenciados y decorados hacen que la teoría que asegura que este era un punto de reunión de anacoretas que estaban dispersos por el valle cobre fuerza, sobre todo por estas extrañas aberturas que podrían tener algún tipo de función ritual. En este viaje por un espacio sagrado, ¿en qué punto nos encontraríamos ahora? Para mí, personalmente, estamos en la Cueva de los Siete Altares. Para mí es el corazón, digamos, de las hoces del Duratón. ¿Por qué esto sería el corazón? Simplemente porque de aquí, de una cueva, es el útero materno y de aquí arranca yo creo que todo. Está nevando y el cobijo que sentimos y lo agradable que es. El cobijo, el hogar de los que por aquí transitaron. ¿Qué es exactamente la Cueva de los Siete Altares? No es nada si no la relacionamos con otras cuevas que tienen un toponimio muy curioso. La del Santero, la del Cura. Dicen que esas cuevas en el siglo VII estaban habitadas por pequeños eremitas o anacoretas. Y esto era el centro litúrgico de todas esas cuevas. Eran unos siglos en donde se buscaba la espiritualidad y se asentaron en esto. Y ahora mismo, en la actualidad, también yo creo que necesitamos algo de esto, encontrarnos a nosotros mismos. Son especiales las cuevas, el sitio, el lugar, las hoces del Duratón, para que exista eso, la espiritualidad.
¿Esto sería uno de esos altares? Esto sería uno de los altares, junto a otros 3 que tenemos ahí fuera, pero curiosamente tenemos 4. La cueva se llama la Cueva de los 7 altares, pero solo quedan 4. Posiblemente los demás estarían fuera o fueran ornamentales. Son pequeñas hornacinas, pero que nos remontan a un pasado tal vez visigodo por sus geometrías decorativas en las cuevas. Entonces, aquí no vivían, sino que aquí era como una especie de iglesia para ellos. No, era una retirada. Las cuevas que decíamos antes era simplemente un refugio de la sociedad de antaño para encontrar su espiritualidad. La Cueva de los 7 altares, por su decoración, se cree que era como una pequeña catedral, aún sin obispo. Era un centro litúrgico para una congregación que habitaban y se refugiaban en las hoces del Duratón. ¿Es complicado poder interpretar estos lugares? Complicado para actual. Tenemos otra mentalidad muy diferente a antes. El ser humano somos tan repetitivos y tropezamos tantas veces con la misma piedra y los ciclos son cíclicos y se vuelven a repetir. Ahora pasa lo mismo con los grandes termiteros que llamo yo, grandes sociedades colmena, las grandes capitales, que buscan también, algunos están deseando salir de ese refugio. En aquel momento se podría haber repetido y haber salido de esa gran colmena para aislarse y buscar su propia identidad, pensar por ellos mismos. Y aquí es un lugar, yo creo que totalmente propicio para ello. La provincia de Segovia en general y el Parque Natural de las Hoces del río Duratón en particular están ligadas a un nombre en concreto, San Frutos. La tradición asegura que en tiempos de la Reconquista, el anacoreta se retiró hasta este lugar junto con sus hermanos San Valentín y Santa Engracia. Es más, la leyenda asegura que este puente sirve para salvar la conocida como Cuchillada de San Frutos. Fernando, nos encontramos en otro de esos puntos sagrados de las Hoces del Duratón. Sí, por supuesto. Yo le llamo a San Frutos el alma de las Hoces del Duratón. La Cueva de los 7 altares que hemos visitado es el corazón y luego el espíritu inquieto es lo que vamos a visitar después, que es el convento de la Hoz. La ermita de San Frutos, ¿dónde encuentra su origen? ¿Dónde encuentra su raíz? El origen, nos tenemos que remontar a un pasado. La bruma no nos deja ver el horizonte, aquí no llegamos a ver el pasado, de tanta historia que tiene. Se remonta, yo creo, al Neolítico, lo único que no está todavía muy descubierto, está por investigar todo esto. Estamos en un castro celta, al lado tenemos otro que es Muladares y detrás mío está lo que es la Mesilla. 3 castros importantes. El Duratón, zona de influencia cultural como de frontera entre los arevacos y vaceos. Existían castros, pero la sacralidad, ¿cuándo? La sacralidad yo creo que empieza cuando rindes homenaje a tus muertos. Entonces, aquí como asentamiento habría necrópolis. Las necrópolis te hacen que las siguientes generaciones vayan a honrar a sus muertos. Y luego todo es un devenir de la vida. El lugar de San Frutos yo creo que es un sitio de fuerza de la tierra. Es un sitio muy... no lo notas, no lo sientes. Mucha fuerza telúrica de la tierra, mucha. Solo hay que sentirla. Antes la percepción del ser humano era muy diferente a la nuestra. Tal vez en la sociedad actual que estamos viviendo se esté perdiendo mucho sentirlo. Son emociones, tal vez, otras nos vienen innato, pero antes éramos tan puros, tan primitivos, tan primigenios, tan básicos, tan como un niño. Un niño adopta todo. Estábamos antes en una sociedad, digamos, muy niña para absorber todo lo que nos rodeaba. Tal vez por eso ellos lo sintieron. La sociedad actual yo creo que no lo nota. Y luego está relacionado con San Frutos, San Valentín y Santa Engracia. A raíz de que llega San Frutos aquí, que se le supone el primer hispano, nos cuentan que San Frutos, San Valentín y Santa Engracia eran de una familia más bien acomodada en Segovia, capital. Un día dijeron, vamos a buscar el recogimiento en nuestra propia espiritualidad. Y entonces se recogieron por estas tierras. Santa Engracia está ahí mismo y San Valentín
hizo sus asentamientos debajo de la ermita de San Frutos. La ermita de San Frutos, claro, realmente en aquel momento no estaba, puesto que es del 1100, consagrada en el 1100, en el tiempo de la Reconquista, cuando esto fue la Extremadura castellana, o tierra de nadie. A raíz de eso sí hicieron la ermita, pero se supone que hubo una ermita antes, se supone. Entramos por la Cuchillada, si te parece. ¿Y me la cuentas? Por supuesto. Son lugares tan especiales que la historia, la ficción, la leyenda y la realidad al final se confunden. Sí, se confunden. Muchas veces no sabes si es historia o son leyendas las que ha hecho la historia. En este caso, como podemos ver, estamos en tierra de moros. Ahora nosotros, aquella era terreno cristiano, donde estaba San Frutos protegiendo. Y la Cuchillada simplemente la leyenda, cuenta la leyenda, el milagro de San Frutos, que viniéndose a refugiar aquí a un lugar santo donde estaba San Frutos, llegaron a este punto exactamente. Estaban los cristianos perseguidos por los moros. Vino San Frutos y se enfrentó a ellos simplemente con su báculo. Hizo una raya en el suelo y ahí tenemos la famosa Cuchillada o el famoso milagro de San Frutos. De ahí la historia, la leyenda, pues se entremezcla un poco. Pero Sergio, ¿con qué te quedas? ¿Con la magia? La magia siempre hay que mantenerla, pero también parece una posición defensiva. Ese es el tema. Solo hay que ver esas piedras ahí también colocaditas. Esto no es más que un castro celta. Los castros celtas, igual que los castillos, tenían su protección. ¿Cómo se protegían? O bien con murallas o bien con fosos. No es más que un foso. Pero es muy bonita la historia y las leyendas. Vamos. Entonces, ¿qué es antes en este lugar? ¿La sacralidad? ¿La muerte? La sacralidad, la muerte. Lo primero yo creo que es la vida, en todo, la vida. Estamos en la Sociedad de Duratón como arteria de vida y eso es lo que nos trae la vida. A partir de la vida, yo creo que el hombre tiene la necesidad de un Dios, buscarse el espíritu, ser quien es. Multitud de preguntas. Dices, ¿qué es antes? Primero la vida, después la muerte. Y aquí, nunca mejor dicho, la representación de la muerte con sus tumbas. ¿Qué es esto? Esto no es ni más ni menos que una necrópolis medieval. Pero no por eso quiere decir que no hubiera más tumbas en nuestros alrededores, puesto que, claro, el cristianismo llegó más tarde. Pero siempre el culto ahí estaba. La ermita de San Frutos, después de la donación, se construyó la ermita esta que estamos viendo. Está consagrada en el 1100, es una ermita románica, pero ciertas piedras nos dicen que eran reaprovechadas de otras construcciones. Mismamente, la inscripción típica, famosa, romana, otros frisos que están reaprovechados, por lo tanto, antes habría otra construcción. Luego, a partir de la ermita, se hizo lo que es el convento. Es decir, que estamos hablando del lugar sagrado, el lugar sagrado primigenio de este lugar. No llega todavía. El primitivo te lo voy a enseñar ahora, Sergio. Vamos para allá. Hoy en día, la austera ermita de origen románico es la única prueba de que este ha sido un lugar sagrado desde el siglo VII. ¿Pero por qué? ¿Qué pudo empujar a San Frutos a retirarse en este espacio? Quizá ya había sido escenario de rituales precristianos. Su peculiar ubicación puede ser la clave para confirmar esta teoría. San Frutos está muy cerca del agua considerada sagrada por muchas culturas y además en el extremo de un meandro, en un lugar estratégico y privilegiado. ¿Seguimos en el entorno de San Frutos? Seguimos en el entorno de San Frutos, en plena península y en pleno Oces del Duratón. Exactamente, ¿por qué nos has traído aquí? El istmo de la península de San Frutos lo crea el río Duratón. El lugar, asentamiento desde siglos, pero este sitio es muy especial porque nos encontramos en un primer santuario, un lugar de culto. Estas
cazoletas, reguerillos, es como si fuera un altar. Estamos dirigidos hacia el este, igual que todas las ermitas románicas. Para mí es un altar. Pequeños reguerillos, como digo, las pequeñas cazoletas, zonas de ritual. En aquel tiempo la religión o el culto estaba muy arraigada, sobre todo el mundo celta, con la tierra, con la madre tierra, de donde nacemos y donde nos entierran a todos. Por eso era un culto a la tierra. Es decir, que este lugar, ya mucho antes de la historia de San Frutos, ya tenía una vinculación especial. Por supuesto habría cultos. Las religiones no son más que una solapa a la otra. Las formas cambian, pero nunca la esencia. Nunca. Una de las visiones más sobrecogedoras de todas las hoces del Duratón es esta. Escondido en uno de los meandros del río, prácticamente mimetizado con la roca que le rodea, yace la silueta del señor de estas tierras. Un antiguo convento al que la desamortización del siglo XIX le despojó de la vida, pero que se resiste a abandonar el que fuera su reino. El convento de la Hoz fue habitado de forma regular por una treintena de frailes. Los franciscanos que lo abrieron escogieron este espacio como lugar de retiro por una innegable conexión con la naturaleza. La Hoz fue la evolución histórica del modelo eremítico. Si la cueva de los 7 altares y la laura que tuvo que tener asociada son la prehistoria del eremitismo, el monasterio de la Hoz es la última tecnología. Y a nuestra espalda, el espíritu inquieto. El espíritu inquieto. ¿Quieres saber por qué? Estamos en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz. Es un paraje a la vez que terrible, un poco relajante, porque entender esta construcción ahí, dices, estos estaban locos, no tienen otro lugar, no tienen otro sitio. Pero te sientas en la ventana, me siento en la ventana, te relajas y de verdad sientes una paz espiritual. Es un convento, un convento. Le llamo espíritu inquieto por la razón de que ha tenido unos avatares en la vida muy penosos. En su momento se destruyó, lo reedificó la reina Isabel la Católica, volvió a hacer obras Felipe II y como veis ahora mismo la peña, la naturaleza, casi como que requiere su espacio otra vez y entonces está de nuevo en ruinas. A raíz de eso, la asociación de nuestros amigos del convento de la Hoz pues ha querido ya no aún ruinas, pero que sean unas bellas ruinas y que se reconozca en parte el valor, la historia que tuvo el convento de la Hoz. Entonces ahí nos movemos mucho, nuestra asociación, el convento de la Hoz. Este es el último libro que se ha editado, donde la investigación de Carlos Santagracia nos lleva a épocas pasadas. ¿En qué pasó con este convento después de la desamortización de Mendizábal? Este es el segundo libro, hay uno anterior, pero que todos esos avatares, todas esas ventas, todos esos, dónde fue el coro, dónde fue lo otro, el órgano, los retablos, porque era rico. Y era un convento, llegó a ser seminario. Se fundó en el 1231 y llegó a ser seminario para los franciscanos. Tal vez por recogimiento, un sitio así tan horrible a la vez, pero tan lleno de carga espiritual. Es triste que nuestro patrimonio, con la desamortización de Mendizábal, hiciera tanto daño a nuestro patrimonio. ¿Cuál es el objetivo de esos amigos del monasterio de Nuestra Señora de la Hoz? Que no se nos pierda la identidad de nuestro patrimonio, reconocerlo, poner nuestra tierra en valor, darle sentido a nuestro pasado y sobre todo la memoria histórica. Alma, corazón y espíritu. Puede que las hoces del río Duratón hayan perdido a aquellos moradores que con sus oraciones buscaban alcanzar la perfección. Puede que ya no se excaven más cuevas o que del monasterio de la Hoz no salgan misioneros. Pero no es menos cierto que la salvaje naturaleza obliga al visitante a la reflexión. Puede que las hoces no hayan cambiado tanto.